algunos momentos claves de la historia del cine, como de una manera de establecer una línea de tiempo que me parece que les puede ser útil a la hora de fijar las tendencias de las distintas películas que estamos comentando, ¿no? Y también una manera de invitarles a que ustedes también, si quieren profundizar por su cuenta y ver otras películas, también tengan como dónde ubicarlas, ¿ah? Yo aquí voy a hablar básicamente del cine europeo y del cine estadounidense. Del cine latinoamericano y del cine asiático no me voy a referir tanto hoy. Lo haremos en una ocasión más adelante cuando nos correspondan películas más ligadas a esos continentes, ¿no? Entonces tenemos estos 5 hitos que los voy a enunciar. Está el cine mudo, que es desde 1895 a 1927. Yo tenía aquí ahí está, claro. De 1895 a 1927, el cine es mudo. Esto es para ubicarnos, ¿ah? El cine tiene 128 años de vida. Ustedes saben que me pueden hacer todos los comentarios en el chat y yo los voy respondiendo, los comentarios que me quieran hacer. Y em, el cine en estos años de cine mudo, en estos veintitantos, treinta y tantos años, son años en que se desarrollan las bases del lenguaje cinematográfico con la articulación del relato y el descubrimiento del montaje. En este periodo que ocurre en 1918 el experimento Kuleshov, donde se descubre el efecto Kuleshov del que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Esto de la superposición de dos imágenes de un rostro inexpresivo con un plato de sopa, y eso genera la sensación del espectador, en el cerebro del espectador, la sensación de hambre. ¿M? O sea, el significado está en la unión de las dos imágenes. Y este señor que está aquí con sombrero y abrigo es el padre del relato cinematográfico, ¿no? Que es el cineasta estadounidense David Ward Griffith, ¿no? Que seguramente lo han escuchado nombrar, que es uno de los personajes más potentes y más contradictorios también de la historia del cine, un hombre que era básicamente un conservador y revolucionó el cine. O sea, esto prueba que lo que un poco yo les decía, ¿no? Que, eh, que el cine la historia del cine está lleno de momentos en que se superponen, no se contradicen, eh, distintas situaciones. Le he invitado yo también a ver el documental de Warner Bros., los 100 años de Warner Bros., que se están cumpliendo este año, 1923, donde allí se cuenta la historia de Hollywood, y Warner Bros. Era uno de los 5 principales estudios, porque cuando se funda Hollywood hacia 1912, 1913, cuando se empiezan ya a instalar los grandes estudios, justamente empieza a producirse a crearse la industria cinematográfica. Esto da más largo, si quieren, si les interesa el tema, lo podemos por supuesto conversar en nuestra clase, pero ahí surge Paramount, surge Universal, surge Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Y con Louis B. Mayer, en fin, cada estudio tiene su familia asociada, ¿no es cierto? Paramount, Fox, que es la familia Fuchs, todos van de Nueva York a California. Paramount es la familia, el líder es de apellido Zukor, Fuchs, que se convierte en Fox, Mayer, Metro Goldwyn Mayer, Universal y Warner, que es el último de los estudios porque se crea en 1923 y son 4 hermanos que también van desde el oeste, desde el este de los Estados Unidos, van hacia California. Y ahí se crea la gran industria del cine. Y ellos son los productores, digamos, los que financian las películas, para decirlo así. Y está Griffith como director, que va a elaborar el relato cinematográfico. Vamos a retroceder un poquito con esta película, que ustedes yo sé que han visto, que yo la quiero ver de nuevo porque es una película fundacional del cine, que es la llegada del tren a la estación de la Ciotat de 1896, que de los hermanos Lumière, que no es parte de la primera función de cine, sino que es del año siguiente, y como ustedes ven, es una película muy famosa, ¿no? Porque llega el tren en este ángulo y la cámara no se mueve, pero tampoco corta, ¿no? Durante un minuto. Entonces vemos todo
el movimiento de los distintos personajes en carácter documental, de registro, pero donde se va estableciendo una acción, ¿ah? A partir de la ubicación de la cámara. Entonces, esto va a ser clave en el cine. La cámara nos recorta un pedazo de la realidad, eso es, ¿ah? Y desde esa perspectiva nosotros vemos, en este caso, la llegada del tren y luego veremos las películas más elaboradas. Y ahí lo veíamos con profundidad de campo, ¿no? O sea, vemos con nitidez desde lo que ocurre en primer plano, la señora que va pasando, hasta los que se están bajando en la parte de atrás del tren. Con planos como ese, después montándolos, juntándolos, uniéndolos en significado, se construirán los grandes relatos. Y Griffith lo va a hacer a partir de 1914 con dos películas de 3 horas en el cine mudo, que son El nacimiento de una nación, que es una película muy controversial, y después con Intolerancia en 1916, ¿no? Que la tenemos por ahí también, después destacada, ¿no? Que ahí está. Intolerancia, que es una película clave del cine, donde justamente Griffith in- inventa, por decirlo así, definitivamente el relato cinematográfico y una forma de relato que es muy importante, que es y que se usa hasta hoy, que es el rescate del último minuto, ¿ah? Como en Misión Imposible 7, cuando está Tom Cruise colgando ahí, el tren se va a caer y en el último segundo se salva ahí, tal cual. Eso tiene más de 100 años. Ese rescate del último minuto lo inventa Griffith en esta película también, en que 4 historias se mezclan y dura 3 horas y algo, 3 horas 10, que es Intolerancia. Entonces volvemos a nuestro esquema y este es el cine mudo, donde el arte cinematográfico va a alcanzar gran vuelo con directores alemanes, por ejemplo, como Friedrich Murnau o Fritz Lang. Ahí eh, que es una gran, ahí en Alemania, en la UFA, en la productora UFA, van a surgir grandes películas de estos directores y de muchos otros, ¿no? Ahí hay el movimiento de la cámara, es muy importante en el cine alemán. Ahí hay una película de Murnau que se llama El último hombre, de 1925, por si también quieren en algún momento verla, ¿no? Entonces, vimos Amanecer en el ciclo también de Murnau, del ciclo anterior. El cine mudo alcanza un gran desarrollo en términos de visualidad, de narración, de relato, de montaje. Está el cine soviético, por supuesto ya diremos algo de eso, que surge con el montaje como fuerte, ¿no? Y luego, a partir de 1927, como también se ve en el documental de Warner, irrumpe el sonido, ¿no? Claro, Tabú, bueno, el cine de Murnau es un cine muy desarrollado a nivel narrativo, pero hay muchos directores, muchas películas, hasta el mismo Hitchcock que hace películas mudas. En Estados Unidos hay muchísimo cine mudo en los años 20, muchísimos tipos de películas. En Francia hay todo un mundo, eh, llamémoslo poético, surrealista. Hay un clásico ahí del cine que se llama París que duerme, de 1925, del director René Clair, que un día se despierta un personaje que cuida la Torre Eiffel y todo París está durmiendo. No hay nadie en la calle, se ha detenido el tiempo. Eso ya en 1925. Cine francés de los años 20 también tiene muchas particularidades, el cine mudo. Y cuando irrumpe el sonido en 1927, justamente Warner Brothers que lo inventa, ¿no? El estudio Warner Brothers, ¿no? Y se instala con el sonido, la primera película del cantante de jazz, la primera película donde un actor habla y canta, y se instala la gran industria de Hollywood. Esto es muy importante porque Hollywood instala la tecnología de vanguardia, ¿no? Que es algo que ocurre todavía hasta hoy con las plataformas tecnológicas y todo eso, ¿no? Que es poder, la tecnología es poder. Entonces, la primera manifestación de ese poder va a ser el sonido. Por ejemplo, una referencia en la primera película con sonido chilena que se ha perdido, se llama Norte y Sur, es de 1934, o sea, 7 años después de que se estrenó El cantante de jazz, para que tengan una perspectiva de cuán importante fue la ventaja que sacó Hollywood con las películas sonoras, ¿no? Y por supuesto la gente se fascinó porque los actores hablaban y cantaban y el cine musical, en fin, empieza a tener gran apoyo. Surge lo que llamamos el cine clásico,
donde están las películas como La ventana indiscreta, que va a durar los años 30, 40, va a durar prácticamente 40 años, ¿eh? Entre 1927 y 1967. Y ahí están todos los clásicos del cine, Casablanca, en fin, todas las películas que admiramos habitualmente. Y tiene sus pilares el cine clásico, claro, el Star System, la estrella, por cierto, las estrellas de cine son hollywoodenses y nos hacen soñar, es la imaginación la que nos proyectamos en actrices y actores que vemos ahí a gran pantalla. El poder tecnológico, claramente, porque después en los años 50 surgirá el CinemaScope, la pantalla ancha, como una forma de combatir a la televisión, y ahí todas las películas bíblicas, por ejemplo, del manto sagrado en adelante, son películas de pantalla ancha, de CinemaScope, para el gran, ni hablar de Ben-Hur, ¿no? El gran espectáculo que ninguna otra industria podía producir. Y también con sus códigos narrativos, su manera de narrar, bien de ficción, nada realista, y morales, porque estaba el código Hays que decía que había que comportarse bien en las películas. No podían, un hombre y una mujer no podían tener los dos los pies sobre la cama, ¿no? Tenía alguien que tener un pie abajo. Uno de los cuatro pies tenía que estar en el piso, entre muchas otras observaciones, por supuesto. Mientras tanto, aquí estamos, esto es Cantando bajo la lluvia, ¿no? Que es una película que les recomiendo, porque justamente habla del paso del cine mudo al cine sonoro, y es un gran clásico del cine clásico, ¿no? Con Jim Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor ahí en la foto. Luego, y al mismo, viene la guerra, la Segunda Guerra, y está el neorrealismo, aparece el neorrealismo. Aquí está la foto de Ladrones de Bicicletas, como se llama la película en plural originalmente, y los cineastas italianos, a partir de 1945, con Roberto Rossellini a la cabeza, lideran una nueva forma de entender el realismo en la pantalla. Es decir, vamos a mostrar un país que está destruido. O sea, vamos a mostrar realistamente esto. Eso nunca se había hecho de esa manera, ¿no? Nunca, el cine nunca había abandonado, había dejado de ser la ficción para mostrar la realidad lo más parecido posible, una realidad que era muy dura, como en este caso describe la película, y una realidad donde además había muchos tiempos muertos, donde no siempre pasaban cosas. En Ladrones de Bicicleta pasan básicamente dos cosas, digamos. Le roban la bicicleta al principio, y al final, cuando él intenta robar la bicicleta, lo detiene ahí una masa de personas y lo humilla al trabajador, digamos, ¿no? Delante de su hijo. Entonces, que el neorrealismo va a tener una característica, como un país que empieza a mirarse de nuevo, esto es bien interesante, la mirada de los niños se impone para poner en escena la reconstrucción económica y espiritual, algo que después va a tomar el cine iraní de los años 80, a partir de el cine de Abbas Kiarostami y Dónde está la casa de mi mejor amigo, ¿no? La mirada de los niños en el Irán después de la revolución, donde todo ha sido, el cine ha sido arrasado. En Irán quemaron los cines, así por diabólicos, digamos, derechamente, a partir de 1979. Eh, en los años 80 el cine iraní verá la realidad de nuevo, igual que el neorrealismo, a través de los ojos de los niños. Son numerosas las películas en que los niños justamente miran. De hecho, hay una película que se llama Los niños nos miran, de 1944, que justamente en el neorrealismo, la mirada de los niños en Lustrabota, en fin, en muchas otras películas, ¿no? Y esto en los años 40, esto en Europa, en los años 40, en los años fines de los 50, irrumpe la juventud, también en Estados Unidos, con Rebelde sin Causa, con el rock and roll, es todo un cambio cultural que se produce hacia 1955, y en Francia aparece la nueva ola francesa, aquí están Jean Sever y Jean-Paul Belmondo en Sin Aliento, ¿no? Eh, ahí alguien tiene abierto el micrófono, ya. Las preguntas todas por el chat. Irrumpe la juventud, y aquí también influye la tecnología, porque aparecen las cámaras de 16 milímetros más pequeñas, aparece el sonido, se puede grabar el sonido en la calle con una nagra, como se llama ese aparato, que registra el sonido. Después todo se sincronizaba, imagen y sonido. Las películas de la nueva ola se grabaron todas mudas, ¿ah? Con una cámara más liviana, a veces en 16 milímetros, de modo que después se post-sincronizaba, se grababa el diálogo sobre la imagen ya grabada, ¿no? Aquí aparecen nuevas miradas que aporta la crítica de cine también de los años 50, con François Truffaut ahí a la cabeza.
y entre 1958 y 1963 la Nouvelle Vague revoluciona el lenguaje del cine y también la manera de mostrar a las costumbres, ¿no? O sea, esto en Hollywood era impensable, ¿no? Que hubiera dos jóvenes en la cama, acostados, tapados, y uno sin camisa, como estaba el mundo en Sin Aliento en 1960. Esto en Hollywood no se podía hacer, así derechamente, ¿no? También el sombrero de Jane Siever nos remite al cine negro, al cine policial estadounidense, en fin, aparece la mitología del cine, una serie de temas que son bien marcadores de lo que será la nueva ola. Y hoy estamos en la era digital, que es la que aparece a mí a partir de 1993, está cumpliendo 30 años, ya que, para que vean, 30 años la era digital, que pronto sentimos que tan nueva, no. ¿Desde qué fecha estoy considerando? Desde Parque Jurásico, que es la primera película con esto, lo que se llama CGI, que son personajes generados a partir de computación, esa es la sigla en inglés, y que, claro, ¿se acuerdan que fuimos a ver Parque Jurásico y aparecían los dinosaurios? Y todo aquello, que al principio eran buenos y después no lo eran tanto, bueno, todo eso está generado por computador y era la película prácticamente completa, ¿no? O sea, un mundo irreal, un mundo digital, y de ahí en adelante aparece Dogma, justamente en 1995 en Dinamarca, liderada por Lars von Trier, del cual Thomas Vinterberg es parte, jóvenes cineastas que dicen, vamos a tomar la cámara digital, no importa que se vea borroso, no importa que no sea tan buena como la cámara del cine, vamos a hacer igual película y vamos a poner la cámara al lado del rostro y vamos a captar la verdad tal cual, ¿ya? Sin adornos, una respuesta a todo lo que es Hollywood, ¿no? Y aparece en cambio entonces lo técnico y lo narrativo, y estos cambios van desde el cine de Lars von Trier, ¿no es cierto?, muy crudo digital, a los superhéroes como Tony Stark, que está aquí interpretado por Robert Downey, ¿ya? Y surgen imágenes impensadas y una nueva forma de entender el espectáculo del cine. Este es más o menos a grandes rasgos, como les digo, entre medio están pasando muchísimas otras cosas, los, aquí en los años 60 surge el nuevo cine chileno, el nuevo cine argentino, nuevo cine japonés, nuevo cine checo, nuevo cine polaco, nuevo cine inglés, en fin, nuevo cine americano, evidentemente. El neorrealismo influye mucho, tanto que una película como El Tercer Hombre sale a filmarse en Viena en la calle, 4 años después, 1949. ¿Ah? Incluso Hitchcock hará una película, Pánico en Escena, Stage Fright, del año 50. eh, hará películas en locaciones reales, todo influido por la, por la nueva ola. Chaplin se ubica en el cine clásico. Chaplin viene del mudo. Chaplin viene de 1914 con sus cortos. Dirige hace más de 100 años ya su primer largometraje, que es eh, El pibe, The Kid, que hizo llorar al mundo. Chaplin fue la primera celebridad del cine, fue la primera persona conocida mundialmente, Chaplin. Muy interesante, a través del cine. No existía la radio, no existía la tele, ¿no? La primera persona así que todo el mundo conocía, y como además no había que leer porque era comedia física, fue Charles Chaplin, y él va a hacer su carrera a los años 20, 30, 40, ¿no? Atravesando como un autor muy especial, muy único, el cine clásico de Hollywood. Muy interesante la historia de Chaplin, podríamos contarla en algún momento, porque los años después de la guerra, eh, él se aleja de Hollywood y toma una posición muy crítica, que le cuesta la casa de brujas, ¿no? Que le cuesta que lo señalen como comunista y va a vivir a Inglaterra y hace una película ultra crítica con el mundo estadounidense que se llama Un rey en Nueva York de 1957, si no me equivoco, ¿no? Hasta terminar su carrera con la condesa de Hong Kong del año 66, que no quedó muy bien, con Sofía Loren y Marlon Brando, ¿no? Entonces, eh, como ven, se superponen, ¿ah? Porque Chaplin está haciendo eh, su cine al mismo tiempo que está el neorrealismo, en fin, todo esto se va superponiendo, muy bonito, muy interesante todo como ocurre, eh, y vamos viendo algunas películas que son claves de la historia del cine. Intolerancia, absolutamente, siempre recomendada si no la han visto. 4 historias sobre la intolerancia, nunca se había hecho una historia en Babilonia en el año 3000 antes de Cristo, otra sobre Jesús, la vida de Jesús, otra sobre la masacre de San Bartolomé en París en 1570 y tanto, ¿no es cierto? Donde
y las guerras religiosas llevan a una masacre entre católicos y protestantes, y una historia contemporánea. Esta es la historia contemporánea, la que ocurre en el 1916 de la época, digamos, en el presente de la época, donde acusan a este joven, lo acusan de un crimen que no cometió, y, aquí, y está todo ligado en un montaje, en una especie de océano narrativo que va a ser muy influyente en los años siguientes, ¿no? En la Unión Soviética, ustedes saben, la Unión Soviética, a partir del descubrimiento, de los descubrimientos del montaje que había hecho Griffith, los soviéticos los trabajan de manera más conceptual, también lo ligan a un mensaje político derechamente, ¿no? En este caso ligado a la Revolución Soviética, y hacen el acorazado Potemkin en 1925 con la estética inconfundible del director Sergei Eisenstein, en este caso las tropas zaristas masacrando ahí a la multitud que se había reunido en las escaleras de Odessa en el año 1905, eso se trata de la película, ¿no? Y luego la revolución que viene después. Potemkin, por supuesto, una película clave, el acorazado Potemkin, clave del cine. 1939 es un gran año en Hollywood, surge Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, que es una película también muy influyente, eh, y John Ford se luce con un par de películas muy buenas, se las recomiendo, El joven Mr. Lincoln, con Henry Fonda, y, eh, y La dirigencia de 1939, donde debuta John Wayne en un rol estelar, muy joven ahí, como lo ven, va a marcar el western, va a definir el western, ¿no? Un microcosmos de la sociedad que van todos en la diligencia atacados por los indios, por supuesto, en Monument Valley, con este paisaje tan especial, una metáfora de la colonización del oeste, en fin, una épica. Esto es apasionante, ¿no? Cómo John Ford construye la historia de los Estados Unidos a partir del cine. Cuenta la historia, más que la cuenta, la escribe en realidad. Así fue, ¿no? Así fue como se colonizó, él inventa los personajes, ¿ah? La mujer, el otro personaje aquí, el doctor borracho, el joven idealista ahí que va a combatir a los indios, en fin, cómo nos muestra toda esa historia, estemos de acuerdo o no, ¿eh? Quiero decir, hoy por supuesto que esta historia se mira de otra manera, pero cómo cuenta la conquista del oeste y cómo codifica el western en un esquema narrativo que va a ser súper influyente, ¿eh? Una película clave del cine. Otro será, por supuesto, el neorrealismo. Esta es una gran película, que es de Rossellini de 1946, Paisà, que es una manera como decir partisano, ¿no? O sea, resistente italiano contra los nazis, y cuenta en 6 episodios, 1946, Paisà, cuenta la liberación de Italia desde Sicilia hasta el río Po, hasta el norte, ¿no? Que ustedes saben que fue así entre 1943 y 1945, una gran película, súper influyente, la realidad absoluta aquí, ¿no? Filmada en los mismos lugares. Este es el segundo episodio que ocurre en Nápoles, donde un niño se hace amigo de un soldado americano que está en la liberación italiana, y el niño no tiene zapatos y finalmente le termina robando las botas al, le termina robando las botas al soldado americano, ¿no? Que al principio se enoja y después se da cuenta que nada, no tiene nada que decir, porque está todo devastado, ¿no? Es espectacular, Paisá. Es una película poco conocida que yo les recomiendo mucho. No sé si hay buenas copias disponibles. Es una película que necesitaba mucha restauración. Esto es interesante también porque cada vez se están restaurando más películas, cada vez se están recuperando más películas. Entonces también nuestra visión de la historia del cine va cambiando. Aparecen películas perdidas, ahora el otro día en Valparaíso. Entonces saben que en Valparaíso hay un festival del cine recobrado que ha tomado bastante impulso, y apareció, estaba leyendo en los diarios digitales el otro día, apareció una película de John Ford que se creía perdida. 40 minutos de una película que en Estados Unidos no habían encontrado, apareció en alguna parte, la tienen en Valparaíso, en alguna parte de Chile, la tienen en Valparaíso. Entonces, aparecen, una película muda de las primeras de John Ford, eh, aparecen permanentemente películas restauradas, películas que no se habían visto, que hacen reescribir todo esto, ¿cierto? Es bien apasionante. De Robert Bresson, del gran cineasta francés, otra película que les recomiendo, Pickpocket, ¿no?
nos parece que hoy día no está Roberto, que nos habría subido, debe estar ocupado allá en Canadá, nos habría subido todos los afiches, ¿ya? Que sepa que lo estamos echando de menos. Y Pickpocket es una gran película de 1959. Nosotros vimos en el curso anterior Un condenado a muerte se ha escapado. Eh, ahora, Pickpocket es justamente eso, un carterista. Ahí lo vemos que el protagonista tiene el diario encima justo para robar la billetera ahí en el metro de París al, eh, a este señor que está inadvertidamente ahí viajando, ¿no? Súper influyente, una película muy, muy importante de Bresson y del cine en general, que es Pickpocket. Y las películas que fundan, hay dos películas que fundan el cine contemporáneo, que son de 1960 y que más bien el cine moderno, ¿no? Que abren la modernidad del cine, que son dos hitos fundamentales, curiosamente las dos de 1960 y en las dos donde se pierde un personaje, aparece, o sea, desaparece prontamente un personaje. Una es Psicosis, por supuesto, de Alfred Hitchcock, que hay un video en mi canal de YouTube de 20 minutos donde yo explico por qué es importante Psicosis y si quieren después, si les interesa, me escriben y les mando el link para que lo vean, es bien pedagógico. Y bueno, todo lo que hay en Psicosis, que es un cambio de perspectiva auténtico, ¿no? Pasamos del cine clásico al cine moderno, entra la modernidad, entran los asesinos por serie, entra, bueno, en fin, una serie de cambios narrativos muy, muy apasionantes. Y la aventura que vamos a ver en este curso en las próximas semanas, 1960, Michelangelo Antonioni, que es una clase, esta sí que es una clase que va a ser intensa, la de la aventura. Ahí está Mónica Vitti, ¿no? Y una película que revoluciona el cine. De hecho, eh, Antonioni, cuando la estrenó en Cannes, en el Festival de Cannes en 1960, salió prácticamente llorando de la función, porque había sido tal el rechazo que generó la película, que luego se convertiría en un clásico absoluto, fundamental, que, como les digo, que marca un hito en el cine moderno, una película que fue, en su momento, cuando se estrenó en Cannes, la prensa se rió de ella, así, derechamente, ¿no? En la función de estreno. Así de radical era la apuesta de Antonioni en ese momento. Y el cine clásico, esto también lo pueden ver en el documental de Warner, es, y el cine más contemporáneo, ya el cine como nuevo cine en Estados Unidos, entra con 1967 con Bonnie and Clyde. Warren Beatty y Faye Dunaway, muy jóvenes ahí los dos, en una película del director Arthur Penn, eh, jóvenes, otra visión de la historia, otra visión de la pasión, los asaltantes míticos de los años 30 puestos como héroes, en fin. eh, Luego tienen un destino muy, muy, muy malo en la película, ¿no? Pero bueno, la película es un éxito y abre el nuevo cine americano donde que luego va a venir con Busco mi destino, en fin, ahí les voy nombrando una serie de películas para que puedan ver. Y La Guerra de la Galaxia, ¿no? 1977, una película clave en la historia del cine porque retoma mitos, algunos absolutamente clásicos, los refunde, ¿ah? Clásicos digo del tiempo de la Grecia antigua, ¿no? Los refunde en una historia de entretención y de repente el cine recupera toda la fuerza de entretenernos masivamente, ¿no? Todo el cine de autor, el cine más crítico que había nacido en Estados Unidos, por ejemplo, con Bonnie and Clyde, de 1967 y donde surge el nuevo cine americano crítico, películas como Taxi Driver, El Padrino, en fin, tanta otra, llega a su fin con esta recuperación de la entretención que es la Guerra de Galaxia y que bueno, y que dura hasta hoy la marca, ¿no? Claramente, ¿no? Hasta nuestros días, 40 y tantos, ¿cuánto? 45 años después, 46, fíjense, han pasado 46 años de esta película que le devolvió a un Hollywood muy debilitado el poder, ¿ah? El poder de convocar audiencia hasta, hasta el mismo día de hoy. Claro, claro. Bueno, todavía la tiene la marca Disney y estaba muy joven. Harrison Ford, Carrie Fisher, que ya falleció, y Mark Hamill, ¿no? Y la última película que tenemos de esta selección es Dancer in the Dark, Bailaría en la Oscuridad, que es un hito. Ahí está Catherine Deneuve con Björk, la cantante Björk,
porque la película tiene canciones, ustedes se acuerdan si la han visto, si no, veanla. Es un hito porque con esta película que sí es muy triste, se llora mucho, porque es la primera película digital que gana el Festival de Cannes, ¿no? El festival de cine más importante del mundo, con una imagen media borrosa, como ustedes ven aquí, porque todavía las cámaras no tenían este nivel de definición que tienen hoy, definición, nitidez, ¿no? Y gana Lars von Trier, amigo de Thomas Vinterberg, ¿no es cierto?, socio de Thomas Vinterberg, que había creado este grupo Dogma, donde tenía sus reglas muy estrictas de cómo de cómo debía ser la película, sin iluminación artificial, sin música que no saliera de una fuente natural, digamos, de una misma radio, un mismo disco que estuvieran escuchando en la escena, y una serie de otras restricciones. Y con esa gramática, digamos, con esa escritura, la película gana en Cannes y revoluciona el cine, ¿no? O sea, eh, así es siempre en el año 2000, digamos.